Muy buenas tardes, mis queridísimos estudiantes. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México y desde el bello país de Perú, teniendo aquí a un de verdad, gran invitado. Ustedes ya lo ven y lo conocen, lo ubican. Es una persona que está muy presente en este medio del turismo. Hablamos del fabuloso Renzo Miranda. ¿Cómo estás, mi querido Renzo? Hola, Quique, ¿cómo estás? Un gran saludo desde acá, desde Lima, Perú, para toda la comunidad que sigue estudiantes en México y seguramente en toda Latinoamérica. Te veo bastante activo, así que yo feliz también de participar en este encuentro. Muchas gracias, Renzo. Es un placer, de verdad, un placer tenerte por acá. Les cuento rápidamente, mis queridos amigos, acá en México somos muy afines a algunos de los libros que ha escrito Renzo Miranda. Otros yo personalmente los he leído por gusto. Es realmente un escritor muy talentoso y un investigador de los más grandes que tiene América Latina en cuanto al turismo. Y pues bueno, no les cuento más, que mejor el querido Renzo nos dé un pequeño resumen de su trayectoria, por favor, mi estimado. Claro, muy bien. Es un ejercicio bastante interesante, ¿no? El poder presentarse uno mismo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Antes de los 30 años, yo ya había transitado ya por la gestión privada, gestión pública y también en la academia, todo en torno a nuestra carrera turismo. Es gracias a ese background, a esa experiencia, que recién ya después de los 30 años estoy de forma independiente, trabajando sobre todo como consultor y asesor de empresas turísticas, como también entidades públicas, y bueno, también hago las veces de docente y estoy hoy por hoy manejando, ¿no?, la marca Turismólogo, que es una plataforma ya de capacitación online en toda la diversidad de temas que competen al turismo, pero sobre todo en lo que es marketing turístico. Tengo una especialización allí, soy turismólogo de profesión, licenciado en turismo, con posgrado en maestría tanto en educación como también en marketing. Entonces, la vida misma me llevó a compaginar tanto la faceta de marquetero como también la de profesional de turismo. Y en ese encuentro es que se fusiona, ¿no? O que se encuentra la marca El Turismólogo, que hoy por hoy, gracias a todo el público de Latinoamérica, es una plataforma que ha repartido cursos, capacitaciones, ¿no? Siempre con el propósito loable de ser más competitivos, tanto estudiantes como emprendedores, como también los profesionales, gestores, consultores, en fin, todos los que nos dedicamos, ¿no?, a este apasionante mundo que es el turismo, estimado Quique. Claro que sí. Oye, pues es una trayectoria bastante amplia. Yo creo que por algo Renzo Miranda es tan conocido en este medio del turismo, ¿no? Es una trayectoria bastante larga y sobre todo, bien lo mencionas, mi estimado Renzo, que tu fuerte, tu máximo es el marketing turístico. A mí me gustaría si pudieras, por favor, platicarnos cómo ve Renzo Miranda al marketing que se hace en el turismo en la actualidad en América Latina. ¿Le falta algo? Estamos todavía muy en pañales, sobre todo pues en México, en Perú, en Argentina, incluso, que son los países más fuertes en lo que es el turismo en América Latina. ¿Cómo ve Renzo Miranda el marketing turístico? ¿Cómo se ha manejado últimamente? Claro, a ver, a raíz justamente de la pandemia y de todo lo que ha acelerado a nivel de procesos digitales, el tema de reactivación económica, el ver que algunos negocios de diferentes sectores sí, digamos, aprovechaban ese momento crítico y otros, como yo digo, pues lamentablemente naufragaban, ¿no es cierto? Perdían la brújula. Todo eso, digamos, nos permite ver que sí, en efecto, hay empresas turísticas y hay destinos con entidades que los gestionan bien porque tienen una buena visión, orientación de lo que es marketing turístico. Yo creo que el caso de México, si me permites, con sus pros y contras, haciendo, ¿no?, un ejercicio de blanco y negro, México es un referente para todos nosotros, ¿no? En muchos sentidos han logrado desarrollar productos turísticos muy importantes de cara al mundo y tienen un nivel de posicionamiento bastante alto que se ve reflejado no solo en el volumen de los turistas que los visitan, ¿no?, sino también pues en el aporte al PBI, que creo que ya Claro. supera, ¿no?, o superaba antes de la pandemia el 10.55%, lo cual es bastante. En Perú, por ejemplo, el aporte al PBI sectorial es el 4%, duras penas.
y siempre nos estamos comparando un poco, ¿no? México, Perú, pero en fin, creo que cada país tiene su propio camino. Ahora, yendo puntualmente a las falencias que yo puedo reconocer, la principal, y que siempre en toda conferencia, hoy también tenía una conferencia temprano, siempre insisto sobre esto. Marketing, damas y caballeros, no se puede reducir solamente a labores de promoción, publicidad, campañas publicitarias, participación en ferias y toda la pirotecnia, ¿no?, que vemos a veces en redes sociales. Marketing no es solamente eso. Esa es, digamos, una línea de desarrollo del marketing que concierne a la P de promoción. Pero en verdad marketing, sea marketing turístico, gastronómico, tiene que contemplar la P de producto, la P de precio, la P de plaza. Yo veo, estimado Quique, que muchos de nuestros países latinoamericanos, que son muy ricos en recursos, propuestas turísticas, temáticas muy diversas, les falta aterrizar bien sus productos turísticos que respondan ¿no?, a criterios de segmentación, de público correcto. También el tema de precio, si hablamos de negocios turísticos, muchas veces caemos en una guerra de oferta, descuento, incentivo. Yo Claro. entiendo que el momento de hoy, digamos, exige esto, pero también hay que cuidar el margen de ganancia. Y para eso detrás hay toda una estrategia y metodología para fijar buenos precios. Y en la parte de plaza, que también le falta mucho, ¿no?, la distribución, cómo mercadeo mis productos turísticos para llegar al público correcto que me asegure, ¿no?, un margen de ganancia decente. Entonces, esa es la primera falencia que yo veo a nivel general. He tenido la oportunidad, a Dios gracias, ¿no?, de dictar clases como también conferencias para Honduras, para Panamá, para Ecuador, Bolivia, también para México, por supuesto. El año pasado me invitaron, creo que era una universidad de La Salle o algo parecido, y también yo notaba que en las preguntas que me formulaban, el problema común es ese. Mucho se confunde marketing con promoción o publicidad, cuando en verdad, acabo de mencionarlo, marketing es un espectro de herramientas, de estrategias, ¿no es cierto?, que se ponen en servicio tanto del destino turístico como del negocio turístico. ¿Para qué? Para asegurar flujo de clientes y una derrama económica en el caso, ¿no?, de espacios turísticos. Renzo, hay algo que acabas tú de mencionar muy válido, que es la gran diferencia entre el marketing y la mera promoción, la mera faramaya, la pirotecnia, como tú mismo lo acabas de mencionar. Y a mí Sí. me gustaría hacer hincapié en un vídeo que tú mismo has sacado hace unos meses. Lo voy a compartir por aquí abajo para que lo vean quienes no lo hayan visto. Y es donde tú mencionas que el influencer que se dedica a hacer videos de viajes, videos de destinos, grabándose comiendo en un estadio, no está haciendo marketing turístico. A lo mejor podría estar siendo parte de una campaña de marketing, mas sin embargo no es el marketing turístico, ¿no? Hay que cambiar este foco, yo creo, en los chavos, en los jóvenes, en que los influencers que se dedican a esto no están haciendo como tal un marketing. Marketing es todo un espectro, es todo un mundo de herramientas que hay que aplicar y que pues muchas veces somos partes de ella y no nos damos cuenta. ¿O tú cómo verías este aspecto? Retomando un poco lo que has hablado en aquel vídeo. Exacto, sí. Desde luego creo que sería conveniente, ¿no?, aterrizar por ahí algún concepto de marketing turístico para que a todos les quede claro. Por supuesto, hay diferentes conceptos, uno también puede construir su propia definición, pero creo que hay que entender que marketing turístico es ante todo, ¿verdad?, la capacidad estratégica que tiene un negocio o un destino para responder a las motivaciones de la demanda turística. Por supuesto, buscando una rentabilidad en el caso de los negocios y una derrama económica en el caso de los destinos. Listo. Creo que ese es, digamos, el concepto macro. Ahora bien, lo que tú has mencionado con mucho tino, esto de los influencers, no es que yo le haya declarado una guerra abierta a los influencers. Creo que algunos son bastante buenos en lo que hacen, crean contenidos muy interesantes que han educado a los viajeros, sobre todo jóvenes, ¿no es cierto?, a que se animen a viajar, salir de las fronteras de su país y, ¿por qué no?, participar de esta belleza que es el turismo, esta cultura del encuentro. El problema, estimado Quique, estimados amigos, tiene lugar cuando pensamos que el trabajo de un influencer, su imagen, su discurso, sus contenidos, sus videos, digamos, son una panacea para los problemas de promoción turística, o también limitamos, ¿no?, que lo que hace un influencer es marketing turístico.
y por eso tienen tanto protagonismo que tú los ves en universidades, en eventos, seminarios, foros, un influencer ocupando tal vez el lugar que debería tener un profesional de turismo. Ayer justamente hacía una publicación sobre un comunicador que tenía, digamos, la ponencia principal en el Día Mundial del Turismo, que es el 27 de septiembre, invitado por una universidad de Arequipa, la UNSA, Universidad Nacional de San Agustín, una universidad de cierto relieve, no hay que negarlo, por supuesto, pero que yo hice una crítica, creo que ese espacio debería ser para un profesional de turismo y no para un comunicador. Ahí yo veo un síntoma, una debilidad, no quiero decir desconocimiento, ¿verdad? Porque en otros ámbitos profesionales, estimado Quique, tú no ves eso. En el colegio de abogados de Lima, los protagonistas son abogados, de repente con maestrías, doctorados, pero son abogados. En el de los periodistas, son periodistas, comunicadores, y son ellos quienes tienen la voz más técnica, más autorizada, por simple lógica, pero acá en el turismo, lamentablemente, entidades públicas, universidades, creo que asumen lo de los influencers, su discurso, su trabajo como una especie de credo, ¿no? El cual no hay que discutir porque ellos son, digamos, el norte de lo que es el turismo. Y en verdad no es así. Si hablamos en términos fríos de marketing, los influencers son una herramienta más de la comunicación que podemos emplear en una estrategia planificada, así como también los contenidos digitales en redes sociales, o un flyer, o de repente un evento. ¿Ok? Entonces ahí hay que ver siempre los pros y los contras y entender sobre todo, como tú bien decías, que los jóvenes, futuros profesionales de turismo, no están estudiando para ser viajeros o influencers de viajes. No hay que confundir ese foco, ¿no? Están estudiando para ser profesionales de turismo. Esto es en la línea de agencias de viaje, de hotelería, de la consultoría, tal vez de la gestión pública, el manejo de proyectos turísticos, pero siempre desde una orilla profesional, no del mero viaje, porque a fin de cuentas podemos viajar todos, ¿no es cierto? Fíjate que acabas de mencionar dos cosas que me han llamado la atención. La Sí, lo primera, vi, lo esto vi. de los influencers dando pláticas, pues sí, ¿no? Sería, no sé, como si algún miembro del elenco de Grey's Anatomy fuera invitado a dar una plática sobre medicina, sobre cirugías. O sea, creo que esto sí hay que enfocarlo y qué bueno que estamos reunidos aquí, dos especialistas en turismo para dejar esto claro. Y lo segundo, algo que mencionaste y que creo que es el tema central de esta plática, hay que enfocar demasiado el ámbito que los jóvenes deben seguir al estudiar el turismo, ¿no? Efectivamente, no los estamos entrenando para que sean influencer, no los estamos entrenando para que sean viajeros y solamente se dediquen a sacarse fotos, no. Efectivamente, tal vez habrá puestos de trabajo donde puedan estar viajando, donde puedan estar interactuando en otros lugares de su país natal y del mundo, pero necesita profesionalizarse el servicio, ¿no? Precisamente para que el influencer pueda tener un buen lugar, para que pueda hacer buenos videos, necesita que profesionales en turismo tengan bien administrado, tengan bien planeado, tengan bien gestionado un destino, un hotel, algún servicio como los alimentos y bebidas. O sea, realmente hay mucho trabajo pendiente en cuanto a lo que los estudiantes de turismo pueden y tienen que hacer, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Exacto, sí. Suscribo con puntos y comas todo lo que has dicho. Y algo más, mientras que tú estabas comentando, venía a mi mente una frase que también siempre repito en mis charlas. Un influencer, su trabajo talentoso de producción, etcétera, no va a salvar a un producto turístico fallido. Ninguna campaña millonaria, pirotécnica, va a salvar a un producto que no está bien planificado, que no tiene una oferta-valor que conecte con un mercado. Y también ese es justamente una de los aportes del marketing. O sea, está bien, a mí me gustan muchos lugares, soy muy romántico, quizá paternalista en algunos casos, sobre todo con ámbitos rurales, con zonas verdes, pero realmente sería viable esto en términos de marketing, respondiendo a una demanda, a una motivación, a un presupuesto, a un factor de tiempo-distancia de los clientes. Entonces, ahí también, ¿no es cierto? A veces faltan muchos criterios
Y por eso yo también desde acá, desde Lima, Perú, y muchos acá, mis colegas peruanos, también estudiantes, compañeros, colegas, algunos me quieren bien, otros no, es válido, por supuesto, como en todo, también te pasará a ti seguramente. Entonces yo defiendo eso siempre, ¿no? Hay a veces que combatir ese romanticismo que tenemos muy latinoamericano, muy paternalista, de hacer cosas quizá por pueblos que sí merecen un nivel de desarrollo, pero tal vez el turismo no es el camino ahí, no es la vía. Hay que ver si funciona en términos de mercado, de respuesta a una demanda turística bien determinada. Y como lo decía también una colega mía francesa, Martina Capel, a quien también aprecio mucho, ella decía, la crisis de la pandemia ha demostrado que los emprendimientos rurales no pueden depender únicamente del turismo, porque si no, lamentablemente, su crisis es más aguda. Y es verdad, la pandemia con todas las restricciones, con la paralización de los viajes, afectó principalmente a las comunidades nativas, rurales, que apostaron, incluso con apoyo de los gobiernos, por emprendimientos en turismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay muchos criterios, muchas cosas que, como tú bien lo dices, un profesional de turismo formado, digo, en el campo teórico, ¿no? De los conceptos, ideas, pero también con el expertise práctico, te dan los años, la experiencia de haber laborado, haber conocido mucha gente, también, ¿por qué no haberte equivocado como todo profesional y aprender, ¿no es cierto? Tener Claro. siempre claro, esa actitud de aprendizaje abierto te permite pues reconocer, ¿no? Que hay cosas que el turismo sí son viables y otras que no, por más romanticismo latino que tengamos todos, porque creo que todos padecemos eso, ¿no? De alguna u otra manera. Creo que algo que sucede mucho aquí en México y que creo que está haciendo tendencia en toda América Latina es explotar demasiado el turismo cultural e incluso portarse un tanto rejegos con el turismo grande, que muchas veces se confunde con turismo masivo cuando no es lo mismo. Una cosa es el turismo masivo, que precisamente no estuvo bien planeado y llegan Ajá. millones de visitantes, deterioran el lugar, a un turismo planeado en grande, como un gran resort, un gran, no sé, un parque de diversiones. No sé, ¿no? Hay formas donde sí se pueden hacer cosas en grande y que no precisamente son turismo masivo que daña, y también creo que se está abusando de querer usar este turismo cultural cuando muchas veces no es posible, como bien lo mencionas tú. Hay lugares donde el desarrollo no lo da, hay lugares donde no puedes implementar un buen turismo para un turista extranjero. Yo lo veo desde el punto de vista que acá en México quieren que se haga mucho turismo cultural, donde las regiones indígenas, etcétera. Y está bien, ¿no? Está bien, como dices, se merece también la comunidad indígena que se les reconozca, que participen en el turismo, pero no puedes, por ejemplo, yo lo veo así, llevar a un extranjero proveniente de Europa, proveniente de Estados Unidos, a un lugar donde puede enfermarse con la comida, puede enfermarse con los insectos de las selvas, porque desgraciadamente son los lugares donde muchas veces se asentan las comunidades indígenas y no es lo mismo, ¿no? Un lugareño que ya está acostumbrado a un extranjero. Por eso aquí en México, pues hay muchos lugares donde tenemos distintivos, donde tenemos sellos que certifican la calidad de alimentos, de limpieza, etcétera, que no puedes implementar en un lugar donde se practique lo cultural. O sea, lamentablemente no se puede, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, mi querido Renzo? Exacto, sí. Justamente el tratamiento que tú das a tu análisis revela tu estatura profesional. Y eso está bueno, me alegra mucho este tipo de interacción, porque es verdad, tiene que haber criterios, ¿no? Para poder intervenir un lugar con fines turísticos. Yo, por ejemplo, también no digo que estoy en contra totalmente, pero sí soy un cuestionador, un crítico de ese movimiento desarrollista que trae el turismo y que hace tanto daño como también lo hacen las fábricas, las factorías, ¿ah? Porque no se crea tampoco que el turismo pues es la panacea, es una cosa liviana que por donde va trae bendiciones. No, no es así, es un acto humano y muchas veces bastante depredador. Por eso, yo creo, por ejemplo, desde el marketing, cuando me ha tocado intervenir, por ejemplo, zonas rurales o comunales, ¿no es cierto?, un poco alejadas de lo que se podría llamar la metrópoli moderna,
lo primero que nos enseñaron para intervenir bien en marketing es, usted debe conocer la cosmovisión andina de ese territorio, entender su simbolismo, su cultura, sus códigos, todo. Y una vez que entiende ese modus vivendi de la comunidad, recién usted como consultor puede intervenir, ¿no? Para algún tipo de diagnóstico situacional, algún tipo de plan estratégico o propuesta, digamos, en términos de turismo, para recién validar si esto, como producto turístico, puede funcionar para un grupo, ¿no?, de clientes previamente definidos. Porque sí, acá también pasa mucho. Mira, podemos ver el lado A o el lado B, ¿no? Se habla de la gastronomía peruana, ya, por todo lo alto, muy rico, muy lindo, estupendo. Creo que es valioso porque tanto en México como en Italia, por ejemplo, también en Bogotá, que está creciendo mucho en el tema gastronómico, Perú también, España, no se diga, son tierras bendecidas con una gastronomía muy rica, muy diversa. Y la gastronomía, como sabemos, es una herramienta poderosa de promoción, porque no hay nada más seductor, estimado Quique, que apelar a los sentidos, a la parte biológica de los seres humanos. Eso contagia mucho, conecta mucho. Sin embargo, también hay que entender que muchas veces, como tú decías, por los condimentos, por el tema de preparación, por algunas cositas que por ahí descuidamos, el turista europeo, el norteamericano, puede, pues, ¿no?, resentirse su fisiología, su organismo, al probar suculentos platos. No, Entonces, y ahí inclusive también ni entra un poco, siquiera ¿no? europeos, o Sí, sea, un mismo, me llegó a tocar que turistas de Perú venían a México y no soportaban la salsa picosa o viceversa, en ¿no? Que los Chile. mexicanos vamos allá a Perú y nos llega a caer mal el ceviche por algún, Claro, por exacto. alguna, digo, Claro, sin ofender alguna bacteria que está presente que no la hemos tenido nosotros en nuestro país y nos va a hacer claro. daño. Y lo mismo le puede pasar al peruano, viene y come camarones aquí a México y le pueden enfermar. O sea, Exacto, hay sí. muchas cosas que nos pueden pasar y hay que tener en cuenta. Exacto, claro. Es más, también si vamos a temas más básicos como el tema de que el turista se aclimate, ¿no es cierto? Se adapte a la altura, a la presión atmosférica, todo. Claro, son cositas que un profesional de lotería, por ejemplo, toma en cuenta. Por eso se le dice, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Usted llega, se recepciona y al día siguiente recién o después de algunas horas hacemos, ¿no?, el recorrido, el tour. Ese es un manejo profesional. ¿Ok? Pero sí, como te das cuenta, un profesional, ya sea como agente de viajes, como consultor en la hotelería, tiene que manejar algunos criterios indispensables, porque como tú bien decías al principio, lo que importa es darle al cliente un servicio, ¿no?, de calidad, de alto estándar, y que se traduzca en una experiencia positiva, para que ese turista contento, feliz, comente, publique en redes sociales, etiquete nuestra marca, nuestro país y traiga nuevos clientes. Y ahí el marketing, estimado Quique, habrá triunfado en toda la línea, créelo. Sí, absolutamente de acuerdo. Creo que hablamos de una estrategia bien planeada en cuestión integral y es ahí donde una estrategia de marketing turístico triunfa, ¿no? Creo yo. Y bueno, ahorita que Exacto. estamos igual platicando de todo esto de lo que un profesional se tiene que meter la cuchara en la palada de tierra y sacar a flote un destino bien planeado, una experiencia gastronómica bien planeada y que sea bien recibida para todo el público, una experiencia de hospedaje también placentera para todo sentido y sobre todo sustentable. ¿Qué crees tú que el neo estudiante de turismo, y digo neo porque el mundo ya cambió, ante esta Sí. pandemia todo va a cambiar con el turismo y sobre todo con la globalización que hoy nos es posible estar haciendo lo que hacemos tú y yo ahorita de platicar desde México, Perú? ¿Qué cree Renzo Miranda que tiene que trabajar el nuevo estudiante de turismo? A ver, una crítica que yo hago al estudiante en general, ¿ah? No es para peruanos en general, es que por allí, y bueno, es un tema también generacional, ¿no? Y propio de nuestros tiempos. Yo creo que los nuevos estudiantes, los neoestudiantes, si bien están conectados, tienen acceso a información muy diversa, a un solo clic, ¿no es cierto? Y se pueden hacer cosas maravillosas como estar conectados desde Perú hasta México por una plataforma, ¿no es cierto? Todo eso es lindo, es hermoso, pero también no hay que descuidar que todo proceso cognitivo de aprendizaje también debe ser estimulado, no solamente con las imágenes, no solamente con podcast, ¿no? Aunque esto parezca un poco inelegante, sino también con lectura.
con lectura. Yo noto que muchos jóvenes tienen solo un barniz, una pequeña superficie, una pátina de cultura general. Y yo creo que en turismo eso es imperdonable. ¿Ah? He tenido profesores de gran estatura, notables. También los he tenido malos, ¿ah? También, por si acaso, pero los buenos han sido personas de una amplia cultura, cosmopolitas, ¿no? Gente que te hablaba fácilmente tres, cuatro idiomas, tranquilamente, que tenían una ortografía correcta, que tenían formas de protocolo, etiqueta para el tema, por ejemplo, de hotelería, donde es una exigencia esto, ¿verdad? Entonces creo que sería bueno que también el estudiante de hoy de turismo lea un poco más. No estoy invitando a que lea mis libros propiamente, pero sí que lea diversas cosas, como hemos leído todos, ¿no? Geografía, antropología, historia, también ensayos o artículos muy interesantes que hay sobre turismo propiamente, sobre la problemática de turismo, marketing, no sé, turismo comunitario, ahora que se habla mucho de turismo regenerativo también, o sea, hay que también llegar, ¿no? Preparados a atender ese tipo de tendencias que están surgiendo en el conocimiento. Eso en la parte, digamos, teórica intelectual. En la parte práctica, es importante que sí o sí todo se digitalicen, o sea, la automatización, la robotización, el Internet de las cosas, todo eso ya no es futuro, ya está acá, hoy día está acá, entre nosotros, está que nos mira a la misma cara, ¿ok? Entonces, sí tienen que prepararse en la parte digital, ya sea cursos de marketing digital, estrategia digital, ¿no es cierto? Manejo de contenidos, todo lo que es también Big Data, manejo de grandes plataformas de datos, los CRM, no se diga. Cualquier proceso de automatización, digitalización va a ser muy importante porque te va a dar una ventaja sobre lo que ya sabes, ¿no es cierto? De idiomas, de la parte, no sé, de gestión de costos, la parte de administración, que ya son también algunos cursos, ¿no? Que llevamos con diferentes nombres a lo largo de nuestra carrera. Yo no quiero decir, como decía alguien por ahí, que el alumno o el estudiante de turismo sale con una capacidad, dar examen, sabe rendir exámenes, hacer reportes. No, yo creo que en esta nueva era, como tú dices, este estudiante o estudiante, ¿verdad? Tiene que tener una cultura amplia y también tiene que digitalizarse. La digitalización en el campo práctico, empresarial, o incluso también ahora que se habla mucho de gestión de destinos inteligentes, le va a dar una ventaja para que cuando llegue a esos momentos cumbres de su carrera, no se sienta sorprendido, sino que tenga ya algunas herramientas, ¿no es cierto?, algunos recursos para poder moverse ahí con cierta comodidad, pero claro está, siempre también actualizándose, ¿no? Porque ahora con el mundo no te puedes quedar dormido. Tenemos que estar preparados, ¿no? Para estar más competitivos y ser más atractivos, ¿no? A nivel de empleabilidad, sobre todo. Querido Renzo, creo que para completar me gustaría preguntarte tu opinión, algo que yo le aconsejo mucho a los estudiantes, como bien lo decimos. Estudiante. Eh, yo siempre les insisto que trabajen desde que están en el primer semestre, así sean los puestos más bajos, de algo les servirá aprender a ser meseros, camareros, recamareros, eh, no sé, asistentes de recepción, de esos puestos bajos, tanto de hotelería como de restaurantería, coctelería. Es un consejo que yo doy, pero ¿tú qué opinas de este consejo, en la opinión del experimentadísimo Renzo Miranda? Bueno, tengo 34 años, ¿ah? Y te puedo decir como que sí, esos primeros años, incluso yo trabajé antes de salir de la universidad, séptimo, octavo ciclo, ya estaba haciendo mis prácticas, trabajando en una agencia de viajes, donde era básicamente un vendedor. Te ponían en tu tarjetita, ¿no? Ejecutivo de ventas, pero era trabajo guerrillero de ventas, ya sea por correo electrónico. Acuérdate que el año 2007, 2008 todavía no estaba tan fuerte Facebook en lo que es aquí, por lo menos en lo que es Perú, no. Entonces todo era por mailing o por Messenger, con tu zumbido, ¿no? Con tu zumbido. Y también tenías que ir a buscar a los clientes, a hacer trabajo de campo. Ya me veías a mí con mi cabello corto, con mi corbatita, flaco, espigado, delgado, presentándome nervioso ante los chicos de quinto de secundaria que terminaban el colegio y querían su viaje de promoción, ¿no? Ese viaje donde están todos juntos antes de terminar la escuela, colegio.
Entonces ahí aprendí mucho sobre el tema de ventas, de comercialización, que una agencia de viajes, sobre todo las minoristas, las pequeñas, ¿no? Las que venden los productos de mayoristas o de operadores, viven prácticamente a salto de mata. Cada día es clave para tener fuentes de ingreso y ventas. Y tú, si no das resultados, no sirves. Mi jefa, me acuerdo, me decía así, mi primera jefa, ¿no? ¿Sabes qué, Renzo? Ya muy bien con tus libros, todo muy bonito, tu blog, todo. Pero si no vendes, no sirves. Así de simple. Y eso, por ejemplo, también es un curso, creo yo, un tema pendiente. A los profesionales de turismo nos deben dar por ahí algún cursito, algún taller especializado, certificado de ventas, ¿ah? Porque la misma vida te enseña también a que tienes que despertar, ¿no? Esa faceta de vendedor o de vendedora. Luego también, como comenté en un video, fui room service en un hotel 4 estrellas, cuya temática es para parejas. El hotel todavía existe. Y sí, como bien dices tú, uno en esos puestos de room service, que es el que te lleva el servicio, ¿no? A la habitación, la bandeja, todo lo que piden las personas, aprendes muchas cosas. Aprendes desde lidiar con diferentes temperamentos de las personas, que los seres humanos realmente somos una fauna muy diversa, muy variopinta, pero también aprendes de procesos, de procedimientos. Si tenemos la suerte de que tenemos líderes en vez de jefes, el líder te enseña cómo retroalimentarte, te educa, ¿no es cierto? Te da algún tipo de feedback, de retroalimentación para que tú vayas creciendo. Entonces, sí, sin ninguna duda, cualquier tipo de trabajo, por más básico, operativo que este parezca, suma a tu aprendizaje. Yo cuento también esto a veces en mis clases, cuando tengo la oportunidad de dictar alguna clase en marketing, en el tema también, me llama mucho para el tema de vocación, ¿no? Vocacional, y siempre comparto algunas experiencias que tuve desde muy joven, y sí, te puedo decir que todo suma, estimado. Somos resultado de la experiencia. Este ser humano que tú ves acá al frente, así, todo, es producto de esa seguidilla, de ese rosario de experiencias. Algunas muy buenas, otras no tanto, otras bastante alentadoras, motivadoras. Quizás por ahí podemos, si me dan la oportunidad de retroceder el tiempo, creo que aprovecharía mejor las oportunidades cuando me convocaban, como tú has dicho hace un rato, al temas de coctelería, de bar, y uno a veces por timidez no se introduce, o por ahí, ¿qué van a decir mis amigos, no? O se pone ebrio en la práctica de coctelería. Claro, ¿no? Y esa sanción y ese miedo a la sanción social que también tienen muchos latinos, ¿no? ¿Qué va a decir mi enamorada, mi ex, mi suegro? Oiga, yo todas las personas que conozco que han hecho cosas importantes han comenzado en puestos muy básicos y ahí te permite pues, tener una visión completa. Y cuando te llega el momento de administrar, de gerenciar algún negocio, tú ya conoces el proceso más modesto, más pequeño, cómo manejar también, ¿no? Al personal, al talento humano. Entonces sí, sin ninguna duda, yo creo, estimado Quique, que todo suma, todo es importante, y además en estos tiempos creo que no se le puede hacer asco, ¿no? A un trabajo, ya sea en un hotel, en un crucero, porque las oportunidades que tenemos nosotros que hemos podido estudiar, acceder tal vez a un instituto, a una universidad, no es que todos los tengan. ¿Eh? Hay mucha gente con talento que quizás no encuentra esa oportunidad y tiene que ir por el camino del empirismo. Nosotros no, tenemos una formación, entonces con mayor razón aprovechar, ¿no? Las oportunidades que se dan pues en el camino, sobre todo cuando uno es joven, está soltero, sin hijos, sin tanto compromiso, hay tiempo y hay que aprovecharlo. ¿Ah? Y bueno, mi estimado Renzo, grandes consejos los que nos has dado. Creo yo también que es súper válido que los estudiantes trabajen desde que empiezan la carrera, si el tiempo les da, que vayan ganando experiencias. Así como tú, yo también creo que gané muchos conocimientos en el campo laboral de manera empírica, que a lo mejor no todos te los enseñan en las aulas, ¿no? En las aulas nos enseñan más el rollo administrativo, el rollo de aquí del coco, ¿no? La cabeza, de cómo gestionar, cómo crear productos turísticos. Y ahora, hablando un poco de esto que tenemos que dar a los estudiantes, hay en la actualidad mucha negatividad hacia el turismo, hay muchas personas que se quejan un poco, ¿no? De la situación económica del sector,
de que el trabajo es muy pesado, etcétera, etcétera. Yo soy de la idea que entre mejor preparado estés, mejores oportunidades vas a encontrar, tanto bien remuneradas en el aspecto personal como en el aspecto financiero. ¿Qué opina Renzo Miranda de este aspecto, de esta problemática? Sí, claro. Mira, mientras te escuchaba con suma atención, venía a mí alguna lectura que tuve por ahí pasada de muy joven, ¿no? Uno es resultado de su preparación. No sé quién dijo eso, pero tuvo razón. Uno es resultado de su preparación. Cuando digo preparación, no solamente me refiero a los contenidos valiosos, por supuesto, que nos dan en el colegio, el instituto, la universidad. No, también me refiero a la preparación que uno tiene, ¿no? De tipo más actitudinal, cómo te manejas, por ejemplo, no sé, en el barrio, con los amigos, en el trabajo, que también es otro ámbito social, en el cual muchas veces uno sale, ¿no? Con una expectativa quizá demasiado alta, porque nos enseñan cursos, como tú has dicho, de gestión, management, administración. Prácticamente se diría que nos preparan para ser unos planificadores de primer orden y unos directores de hoteles también de primerísimo orden. Y claro está que podemos lograrlo, pero hay que ver que ese primer encuentro con la realidad laboral, fuera ya de la burbuja teórica, que es, ¿no?, las clases y los docentes, los trabajos, todo, es un encuentro que a muchos los pone a prueba. Ahí tú demuestras, ¿no es cierto?, tu capacidad de adaptación, tu capacidad también, por ejemplo, de desarrollar un buen trabajo en equipo. No todos podemos trabajar en equipo. No nos gusta lo que piensa fulanito, fulanita, o no me llevo bien, ¿no? O por ahí traigo los problemas personales al ámbito laboral. Entonces, justamente las personas que tienen mayor nivel de inteligencia emocional son las que sin ninguna duda avanzan más rápido en su carrera. Entonces, yo creo que ahí sí es conveniente tener un poquito más de madurez y reconocer, ¿no?, que un trabajo es una oportunidad para crecer. Claro, siempre y cuando sea pues un trabajo que se corresponda con mis expectativas, tanto profesionales como también salariales, ¿no? Tampoco quiero decir que todos vayamos a estar condenados a un trabajo que no nos gusta. Si tú sientes, estimado joven, por allí, que el turismo tal vez no cubre tus expectativas, ¿no?, como persona, como profesional, de repente sería conveniente hacer un ejercicio de conciencia. No nos podemos mentir a nosotros mismos, estimado Kik. Uno sabe para qué es útil, para qué, digamos, tiene mejor desempeño. Yo me di cuenta que a pesar de mi experiencia en hotelería, ¿no?, lo mío no era, digamos, la parte de servicio operativo, porque la Claro, mano me temblaba, tenía muchos problemas, pero justamente el paso por esa experiencia como room service me dio un conocimiento práctico de la operación diaria de un hotel, que es un trabajo intenso, porque un hotel no duerme, es 24/7 y no todos están preparados, por ejemplo, para dobletear, que te digan, Renzo, tu compañero del siguiente turno va a faltar, ¿te puedes quedar 8 horas más? Y pagan más, por supuesto, pero son parte, ¿no?, de los gajes del oficio. Y creo que todo claro. trabajo, claro, y todo trabajo implica presión, implica por ahí esfuerzo, y hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo porque también tenemos que reconocer que no toda la gente tiene la oportunidad que nosotros sí tenemos. Y además el trabajo escasea, no creo que es un secreto que lo que estoy diciendo, más cómo va el mundo, la inflación mundial, todo lo que está pasando en China ahorita con el sector inmobiliario. O sea, hay cosas que se vienen muy, muy intensas y es una bendición para uno, para un veinteañero que recién está saliendo de la universidad, tomar una oportunidad laboral. Entonces, amigos, amigas mías, no hay que caer pues en el pesimismo, hay que hacer las cosas, hay que sentirnos afortunados porque llegamos al 2021, septiembre de 2021, con salud, completos, vigorosos, vitales, y eso creo que, justifica que seamos un poco más optimistas, tengamos más fe, ¿no? Ahora bien, como acabo de decir, si hay gente que realmente siente que esto no es lo suyo, pues
tiene que hacer un ejercicio de conciencia y por ahí tal vez optar por otro camino, ¿no es cierto? Porque cada quien va buscando su camino. Yo desde jovencito dije, lo mío es enseñar, hablar en público, comunicar, eso es lo mío. Quizá pude haber estudiado comunicación, periodismo, lo he cultivado de forma muy empírica. Tengo por ahí algunos artículos, algunas crónicas, pero es en el turismo donde yo he encontrado también una respuesta a esta vocación por conocer gente, por respetar y sumergirme, ¿no? En la cultura de diferentes pueblos. Tú has dicho que en el Perú, como en México, ¿no? Hay pueblos muy diversos, con orígenes muy disímiles. Entonces creo que el turismo es un puente, ¿no? Que te permite, en mi caso, como consultor, llegar a pueblos a veces inhóspitos, a llevar un poco de educación, a llevar un poco de quizás estrategias, marketing, para que las cosas funcionen como debería ser. Y yo en este caso sí me siento bendecido, estoy conjugando ambas labores, la docencia, la escritura y también la parte de consultor, y todo en el marco del turismo. Entonces lo puedo decir sin ninguna vanidad, sin ninguna soberbia, me siento afortunado por el momento que estoy viviendo, por estar contigo, por toda Gracias. esta semana que tengo una agenda llena de actividades. Y bueno, creo que es la cosecha también, ¿no? Es la cosecha de un trabajo que se hizo, porque no siempre el turismólogo tuvo casi 20.000 seguidores, no siempre le daban like, ¿no? Había momentos donde uno empezaba y estaba con quizás 100, 200 personas, que como tú sabes en redes sociales es muy poco, ¿no? Pero bueno, poco a poco estamos creciendo y felizmente pues hemos encontrado, ¿no? Un camino en el turismo. Claro, y es la verdad una historia de éxito, la de Renzo Miranda, queridos estudiantes. Véanlo, lo están viendo, es alguien que a su corta edad ya es un especialista muy reconocido, es un consultor, es alguien que tiene más de una licenciatura, tiene maestrías, tiene más estudios, realmente se puede salir adelante en el turismo, puedes satisfacer personalmente tus propias metas, tus propios sueños y sobre todo en el factor pues financiero puedes vivir del turismo, claramente. Como bien lo ha dicho Renzo, el que más estudia, pues más va a sembrar para su futuro, mejores oportunidades tendrá. Y finalmente creo yo que aquí Renzo no me va a dejar mentir, en el turismo jamás dejas de estudiar ni de aprender, nunca sabes cuándo ocurre una nueva cosa. Ahorita vamos a tener que estudiar mucho cómo vamos a regenerar el turismo ante esto de la pandemia, nuevos protocolos, nuevas formas de pues incluso de ofrecer servicios y productos al turista. Al rato, no sé, igual y nos cae una invasión alienígena o de zombies, no sé, no tengo idea, el mundo está muy loco y tendremos que Sí, aprender a adaptarnos, ¿no? sí, no queda de otra, o te adaptas o mueres. Y es más, si tú puedes propiciar el cambio, mejor todavía, mejor todavía. Claro, y pues bueno, mi estimado Renzo, algo que yo creo que es también muy válido platicar aquí para los jóvenes y sobre todo para la gente que ya está metida en el sector turístico. ¿Cómo ve Renzo Miranda el aspecto político del turismo, tanto en México, ya que él es alguien que también conoce mucho de la situación turística de México, como del Perú? A ver, justamente creo que se ha llevado a cabo, ¿no? Una cumbre alternativa a la OEA, ¿no? Donde justamente ha tenido lugar en México con la conducción de su presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? AMLO. Ese es un trabajo de marketing tremendo, ¿ah? AMLO. Y mi presidente, yo le digo así porque créeme que por primera vez, a pesar de todos los anticuerpos que esto puede generar, voté con esperanza, estimado. La esperanza de un cambio que dignifique al Perú. Y esto va más allá de la discusión de derecha, izquierda, globalistas, patriotas. No, eso para mí es secundario. Yo busco vivir con dignidad, que los míos, que mi pueblo, ¿no? Se dignifique en su vida laboral, en sus derechos, en su convivencia social de todos los días. Y espero, por supuesto, también lo mismo para México. Y en ese sentido, creo que el turismo debería ser asumido como una política de Estado, pero realmente. O sea, ¿qué significa esto? Con un presupuesto decente para hacer cosas
en favor del turismo y de los pueblos que apuestan por el turismo, pero al mismo tiempo también con talento humano, o sea, con personas aptas, capacitadas, competentes para los diferentes cargos que hay en la Sectur México, por ejemplo, ¿no? En el Mincetur de Perú y demás entidades públicas que se encargan de la gestión del turismo. Un problema que yo veo en México, en Perú, también en muchos países de Latinoamérica, es que a veces no hay gente competente en esas posiciones de toma de decisiones, de manejo de presupuesto. ¿Mm? Por ejemplo, acá una región tan bella en términos turísticos, culturales, históricos, como Arequipa, más de 300 millones de soles se quedan de presupuesto que no se gasta o no se invierte en obra pública. Pues eso revela a todas luces que hay personas que no pueden gestionar el dinero que se da del canon minero, de los impuestos, de la repartición fiscal de los gobiernos. O sea, no hay capacidad, porque justamente no está la gente idónea en los puestos correctos. Y en turismo también pasa eso, ¿no? Estamos llenos de abogados, antropólogos, geógrafos, sociólogos. Creo que buena parte de la terna de mis profesores eran sociólogos, ¿no? De todo orden. Algunos muy buenos, por supuesto, otros tampoco, pero brillaba por su ausencia, ¿no? Los profesionales de turismo. Creo que mi generación, nuestra generación, está aportando profesionales que apuestan por la docencia, tal vez por el tema de la consultoría, pero que tienen también una experiencia laboral en empresas, también en el ámbito público, y eso sin ninguna duda va a enriquecer el turismo de México o de Perú, y desde luego, ¿no? La política, que no es otra cosa que la capacidad de administrar el poder, debe también asumir el turismo y todo como un instrumento, ¿no? Que puede crear desarrollo, sostenibilidad, implicancia social. Por ejemplo, ¿no? Algo que a mí siempre me gusta comentar, la movilidad social. Vale decir cuánta gente pasó de la pobreza a un nivel mejor de vida por causa del turismo. ¿Hay indicadores sobre eso? No, la mayoría de secretarías, de ministerios, ¿qué hacen? Volumen de visitantes. Tantos millones de turistas hemos recibido. Estamos en el top 10, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cuánto de esas cifras de millones de visitantes, que en parte creo que es un buen indicador, habría que verlo también con criterios de sostenibilidad, ¿no? Pero ¿cuánto de esto se traduce en inclusión social, inclusión laboral, nuevos negocios o gente que no dejó de ser pobre por causa del turismo? De eso pocos políticos te hablan o pocos gestores o funcionarios que también tienen una faceta política, poco te dicen de eso, porque el turismo se queda en México, en Perú, como en otros países, la mayoría de las veces en un discurso muy auspicioso, muy prometedor, ¿no? Pero que si revisamos indicadores, métricas, resultados, oye, o sea, hay una deuda pendiente gigantesca, creo, ¿no? Claro, y sobre todo creo, no sé la verdad, realmente desconozco en el Perú cómo esté la situación, pero acá en México estamos ante una problemática muy grave y esa es que, por ejemplo, Acapulco, que fue en su momento nuestro destino insignia por tantos años aquí en México, hoy en día está completamente deteriorado. Hoy en día está lleno de violencia, lleno de problemas, porque en su momento no estuvo planeado con la capacidad que se tiene hoy en 2021 para desarrollar destinos que sean sustentables. En su momento literalmente fue, ah, mira, esta bahía está bonita, ponle hoteles, ponle condominios, ponle Claro. servicios y créalo, ¿no? Y no solamente es Acapulco, pasa también en otros destinos como Cancún, destinos como Mazatlán, que ahora ya comienza otra vez a sonar, pero que acá en México, pues sabemos que no estuvieron planeados con su debida reglamentación. Entonces, creo yo que efectivamente, como bien lo comentas, hace falta que gente especializada en turismo se meta en esos temas y sobre todo que luchemos, tanto gente que está en la política del turismo como profesionales del turismo, consultores en tu caso, recién egresados de futuras generaciones,
pongamos manos a la obra a rescatar esta clase de destinos, ¿no? No sé tú en tu Exacto. caso, allá en el Perú, si conozcas igual algún destino que haya sido planeado en su momento, ¿no? Con las mejores directrices y que hoy esté sufriendo pues el deterioro del paso de los años. Sí, sin ninguna duda, hay productos turísticos que experimentan, ¿no? Un declive evidenciado en deterioro, en masificación, en la gentrificación también, que no es una suerte pues de desplazamiento de lo originario, de lo urbano, de lo monumental, por otras razones inmobiliarias, comerciales, de otro orden. Pero antes de continuar, estimado Quique, yo te quería hacer una pregunta así puntual, puntual. Has Claro, mencionado esto de Acapulco, ¿no es cierto? Y yo te así es. pregunto, ¿esta problemática se veía venir? Fíjate que yo creo que en la parte de sustentabilidad, en la parte ecológica, era más que evidente, pero en la parte de la violencia y el deterioro social no estuvo tan en el control del gobierno. Esto fue pues cosas ya ajenas que prefiero no mencionar, como el narcotráfico, otro tipo de cosas, pero también una gran problemática que tuvieron estos lugares fue que precisamente no se planeó lo integral que debía ser un destino, ¿no? Involucrar también a los lugareños en el destino. A la gente de Acapulco no se les educó, no se les dieron las mismas oportunidades de educación que tenemos a lo mejor quienes habitamos la Ciudad de México y otras urbes del país, y es lo que hoy está resintiendo el puerto. Eh, Fueron muchos años de mala gestión, creo yo, en el caso de Acapulco. Claro, ¿no es cierto? Porque también esas problemáticas ambientales, sociales, de alguna forma se van mapeando, se van identificando, ¿no es cierto? Para luego proponer algunas soluciones viables. En el caso de Perú también sucede algo parecido. Nuestro producto estrella, yo siempre digo, el único producto turístico competitivo de Perú, de cara al mundo, diga lo que se diga, es Cusco, Machu Picchu. Los demás son intentos, son tentativas muy loables, el caso de Cuela, en el nororiente peruano, que es un monumento que cuando yo estudiaba en el 2007, 2008 nos decían, es el Machu Picchu de la selva peruana. Y bueno, no lo es tanto, ¿no? También en el caso de la ruta Moche, partiendo de una cultura pre-inca, ¿no? Los mochicas, los moche, famosos en el mundo por los guacorretratos, también por los guaco eróticos, ¿no? Muy interesante esa temática, ¿no? Que trabajaron los Moche. También fue una tentativa, pero no han tenido ninguna de estas dos y otras más el magnetismo, el arraigo que sí tiene, por ejemplo, Machu Picchu. ¿Por qué? Porque como yo digo, desde una orilla de marketing, Machu Picchu Cusco se sustenta en el concepto Inca. Entonces, Inca en el mundo, en la percepción del turista del mundo, medianamente informado, es algo muy potente. Es como maya, azteca, ¿no? Mesopotamia, los griegos, los Claro, son romanos. finalmente vestigios de la humanidad, como el hombre se fue desarrollando, es muy interesante. Exacto, claro. Entonces son conceptos que todos nosotros, todos en el planeta, hemos revisado desde la escuela, el colegio, ¿no es cierto? Y están en nuestra mente. Entonces cuando ya llegados a una edad adulta o de poder viajar, tenemos la posibilidad, oye, quiero ir a ver Chichén Itzá, quiero ver Machu Picchu, quiero ver el Coliseo Romano. Entonces, en Perú, por eso yo digo, hay un nivel de posicionamiento, de arraigo muy fuerte en este producto turístico Machu Picchu, que también hoy día lo comentaba en una conferencia temprano, es un producto ancla y estamos bendecidos por eso. Porque ¿qué sería de Perú en términos turísticos si no hubiera Machu Picchu, si no hubiera Cusco? Vendría ese 73% de turistas extranjeros que viene expresamente por Machu Picchu y que luego, durante su estancia, visita otros productos adyacentes o cercanos a Machu Picchu. Entonces, cuando acá se Sí, habla, por ejemplo, de desmachupizar, yo digo, oye, o sea, hay que verlo esto con pinzas, ¿ah? Porque es una fortuna para nosotros que acá esté Machu Picchu, ¿no es cierto? Y no esté más al sur, ¿no? Porque es algo que genera la demanda espontánea de muchos clientes, muchos turistas, clientes. Sin embargo, respondiendo ya a tu pregunta, también vemos un lado B.
¿no es cierto? Sobre todo el desplazamiento de culturas nativas, digamos, la informalidad galopante que en Cusco, aunque suene esto increíble, llega al más del 80% de empresas informales. Así que, mi estimado Quique, cuando vengas a Perú, me avisas para yo mismo recomendarte alguna agencia formal de calidad, porque abunda la práctica informal, que son, pues, digamos así, empresas que trabajan al margen de la ley, que no pagan impuestos, que no te dan, pues, un voucher o alguna factura, recibo. No, si te pasara algo, lamentablemente, toco madera, pues nadie se hace responsable. Y eso es en nuestro país algo de todos los días, porque lamentablemente en el Perú la informalidad forma parte de nuestra cultura cotidiana. Y eso creo que sí ha traído muchos problemas a nivel social en lo que es Cusco. Hay mucho desorden también, hay contaminación, pero no a un nivel que podamos decir dantesco o muy preocupante. Yo diría que el tema va más por la informalidad, porque nadie quiere viajar, pues, a un país donde, muy bien, hay Machu Picchu, Cusco, bonito, Sacsayhuamán, los incas, todo, pero me están robando, me están estafando, no cumplen con la promesa de los 4 días, de todos los tours y actividades, me dan la mitad, me hacen viajar en una minivan, en un transporte apiñado de gente, con muchas personas de todas las razas, de todas las culturas, estamos así apiñados. Yo he vivido eso siendo joven, he ido a Cusco como 4 veces ya, trabajando por placer y también, pues, de soltero, ¿no? Y he visto siempre esa problemática que hasta el día de hoy no se supera. Entonces sí, podemos afirmar que todo producto, ¿no?, turístico tiene, pues, un lado B, estimado Kike. Y digo, antes de que nos empiecen a acribillar en los comentarios, ni Renzo está atacando a Machu Picchu, ni yo estoy atacando a Acapulco. Al contrario, soy el principal promotor de Acapulco. Creo que Renzo también es alguien orgulloso de este producto insignia del Perú, que es Machu Picchu. ¿Cómo cree Renzo Miranda, y ahorita te platico yo mi idea, que podríamos rescatar esta clase de destinos turísticos que están a lo mejor un poco atrapados por la informalidad, como mencionas tú, por el deterioro, por otras situaciones sociales? ¿Cómo cree Renzo que un profesional del turismo debería atacar, agarrarse pues del brazo con las instituciones políticas y rescatar estos productos, ¿no? Que vuelvan a ser la insignia que fueron pues hace muchos años, ¿no? Claro, porque mira tú, si nos quedamos en esa superficie, ¿no?, de promocionar, ahí todos somos brillantes, presentamos la marca país, ¿no es cierto?, los destinos turísticos de la forma más perfecta, más limpia, casi inmaculada y santa. Pero la experiencia real, in situ, de los turistas es comprobar que lo pueden estafar, que le pueden robar, que le pueden cobrar en demasía respecto al local. Y está bien, el turismo es un negocio, pero hay forma de hacer negocio, ¿no? Aquí hay una solución que yo he trabajado desde mis años en la gestión pública, estimado Quique. Yo he tenido la oportunidad de ser teniente gobernador en un distrito en la ciudad de Arequipa, que es la segunda más importante después de Lima. También he sido consultor de la Municipalidad Metropolitana de Lima para proyectos de planificación. Pero volviendo a mi posición de teniente gobernador en Arequipa, allí justamente con la logística y el espacio que te da la función pública, porque sí también tienes algunas posibilidades, oportunidades de hacer cosas, trabajamos programas de cultura turística. Escuchen bien ese término, ¿ah? Cultura turística, que hace rato, según la OMT, reemplazó al de conciencia turística. ¿Por qué? Porque el de conciencia turística hace referencia al individuo, a Renzo, a Quique, y lo que él siente o percibe respecto a lo que le rodea. Pero cuando hablamos de cultura turística, hablamos de la población, de un colectivo humano, de un grupo social, y cómo éste percibe, siente, juzga, ¿no?, e interactúa con lo que le está rodeando. En este caso, las actividades que hacemos para desarrollar y fomentar el turismo. Una manera, pues, de combatir la informalidad es inculcando justamente pautas de comportamiento, códigos de ética, así como también incentivos, tanto para el poblador,
para que se comporte bien en beneficio del turismo, que sea un buen anfitrión, porque el turismo le permite un beneficio, pero también la autoridad local, la autoridad política sobre todo. Reconocer allí, en ese nivel de jerarquía, de poder, es donde debemos inculcar los valores, la importancia, la capacidad de reconocer el turismo. Porque si el alcalde, o no sé, el prefecto, o tal vez el presidente regional, ¿no es cierto?, en el caso de Perú, no reconoce la importancia real del turismo, más allá del tema de viajes, de las fotitos, pues no va a haber verdadera cultura turística. Dicho de otro modo, aquella autoridad que se coma el pleito va a hacer cosas en favor del turismo de calidad, del turismo formal, que dicho sea de paso, en nuestro plan estratégico nacional está como parte de su visión, ser que el Perú sea un destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro. Ya pues, si quieres que sea de calidad y seguro, tiene que ser necesariamente formal. Y eso empieza con las autoridades. Uno como consultor, en mi etapa también como funcionario, yo trabajé en las llamadas mesas, ¿no?, multisectoriales, participativas, y algo hicimos por ahí en favor con campañas, capacitaciones, todo, pero un síntoma lamentable es que muchas veces la cabeza, o digamos, el alcalde, ¿no es cierto?, el titular de algún distrito, de alguna zona importante, no estaba presente. Sí estaban presentes sus asistentes. Entonces también eso te da alguna señal clara, ¿no?, de cuánto les importa realmente el turismo y cuánto de esto es solamente discurso, promesa, porque suena bonito, romanticón, porque está ligado a historia, cultura, y podemos pecar como hacen muchos en Perú, en México, de chauvinistas, hablando de la importancia cultural de los incas, los mayas. Muy bien, eso yo ya lo sé. Quique también ya lo sabe. Usted como alcalde, usted como prefecto, como presidente regional, haga cosas. Lleve los programas de cultura turística a la práctica, con incentivos, con beneficios y también, por supuesto, con sanciones, ¿no?, para la empresa que opere al margen de la ley, porque finalmente estamos en un estado de derecho y tiene que haber, pues, respeto al principio de la legalidad. Claro, y sobre todo creo que todo lo que tú comentas es muy cierto. Si el gobierno logra hacer esta relación perfecta, que creo yo que sí es posible, aunque mucha gente no lo crea, entre pueblo, entre lugareños y entre las autoridades, hacer una triada única que haga el pro del destino turístico, podríamos realmente irnos a despegar en cualquier ámbito, ¿no? Efectivamente, pues obviamente tanto México como Perú son muy distintos como tal. Nuestra cultura es más afín a las culturas mesoamericanas, la cultura peruana es totalmente afín a la cultura inca, pero aún así hay cosas que son similares y que pueden ponerse a la par a la práctica y que creo yo que deberían ser las puntas del iceberg para despegar esos destinos turísticos, ¿no? Que incluso el turista nacional peruano, tanto el turista nacional mexicano, quieran otra vez explorar su país antes de querer gastar plata en otros lugares, ¿no? Claro, Buscar exacto. también el turismo nacional, buscar el turismo internacional ofreciendo todo lo que un turista necesite, que es seguridad, que es buen hospedaje, que te encuentre buenos anfitriones, buenas opciones para divertirse, para aprender, incluso pues para sanear algunas otras problemáticas, ¿no? Si llega a padecer de algo, toco madera, de salud, de que salga herido en alguna práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que lograr esta triada que haga que los destinos pues vayan para arriba, mi querido Renzo. Sí, y todo, estimado Quique, comienza acá, en un cambio de mentalidad. Y eso te lo da justamente los trabajos que se hacen sostenidos de cultura turística. Y empieza desde la cabeza, ¿no?, que toma decisiones. El alcalde, aquella persona política, de mando político, que asuma el turismo y que con su ejemplo, con sus decisiones, inversiones, facilidades, crea, ¿no?, un estado de conciencia colectiva por el cual los demás, los pobladores, los regidores, la policía, no sé, otras entidades ligadas a lo que es turismo, también ven que la autoridad está realmente asumiendo su rol protagónico. Y como tú dices, pues este carro va a avanzar a gran velocidad. Porque sí, el turismo
puede hacer muchas cosas en beneficio de las poblaciones. Tiene su lado B, lo hemos comentado hasta la saciedad, pero también creo que es justo decirlo, es un instrumento que funciona muy bien si queremos descentralizar y llevar, ¿no?, dignidad, prosperidad a muchos pueblos que tengan algo que realmente conecte con el mercado. Claro, y es que también creo yo que si algo tiene Latinoamérica para aventar para arriba es cultura, algo que a lo mejor no hay tanto pues allá en Norteamérica, no hay tanta identidad cultural comparado a lo que es Latinoamérica y que debemos explotar, ¿no? Sabemos que al europeo o al norteamericano le fascina, le superinteresa lo que es la cultura mexicana, la cultura peruana, son cosas que debemos de explotar, pero también como mencionas, ser integrales, incluir a los lugareños, incluir a la gente preparada profesionalmente en turismo y en todas las áreas, y así pues vaya a poder incluso subir esos números del PIB en ambos países en lo que son los ingresos del turismo, ¿no? Creo yo que tanto en México como en Perú hay capacidad para que estos números pues sostengan todavía más de lo que ya dan. Sí, y definitivamente ustedes, Quique, han, o sea, con los pros y contras, porque eso es lo que me agrada de lo que estás diciendo, porque, o sea, si bien es cierto, se nota tu afecto por México, por su enorme potencial que es innegable y también sus resultados, también tienes la fortaleza, digamos, el espíritu crítico por no indagar, diagnosticar la problemática de tu hermoso país. Y yo, por ejemplo, veo, ¿no?, el caso de Cancún, con sus pros y contras, pero es un producto turístico exitoso, por lo menos en términos comerciales, ¿no? Para que se creó, que se diseñó para atraer, ¿no? Como bien sabemos, a los estadounidenses, por ahí, digamos, de la costa este, un poco también para descongestionar lo que pasaba en el otro polo, ¿no?, que era el caso de Acapulco, y ahora también está Tulum, que está muy de moda, acá mucho peruano sueña con Tulum, dicen ahora lo que está de moda, Renzo, Tulum, no me lleves a ningún sitio, Tulum, dice, ¿no? Está muy de moda, sobre todo en los jóvenes aspiracionales, y está bien, es parte justamente de los movimientos que hay de consumo, y mira tú, México es protagonista, y yo en algún libro mío, hay un texto dedicado, ¿no?, a cómo México, ya la parte cultural es importante, no se puede negar, Chichen Itza está allí para todo el mundo, reconocido mundialmente, pero también es tema de playas, el tema de aventura y cómo el turismo de sol y playa, que es básicamente veranear, ustedes pudieron darle un plus más de experiencias, donde hoy encuentras pues cenotes, rapel, ¿no es cierto?, deportes náuticos, entonces toda esa movida que tiene un acento muy de marketing también, ha funcionado con sus costos, pero ha funcionado. Yo creo que en Perú también podríamos, sobre todo las playas del norte, que son muy hermosas, porque también en Perú hay zona tropical, ¿no? Se podría también un poco tomar como referencia, hacer un benchmarking, ¿no? Tomar como referente aquellas lecciones que por ahí han funcionado, ¿no?, para el país mexicano y nosotros con nuestra propia identidad, con nuestros propios recursos también podemos, ¿no?, más o menos tomar algo de ahí y mejorarlo, emularlo, ¿no es cierto? Que es la esencia de todo benchmarking. Claro, emularlo y como bien dices, incluso mejorarlo, ¿no? Yo creo que Ujú. cualquier país tiene su propia idiosincrasia, bien lo mencionas tú, y mencionas algo muy interesante que lo voy a replicar, que es el que Cancún en su momento fue muy llamativo para gente del extranjero, para norteamericanos y europeos, porque era la perfecta, o mejor dicho, es la perfecta emulsión entre todo lo grande que tiene el turismo norteamericano, grandes hoteles con luces, antros, que son las discotecas, clubes nocturnos, como le llaman allá en Perú, eh, y etcétera. Todo esto temático, el rappel, el bungee jump, que por cierto es la Ah. muerte, aventarte de los 25 metros en el bungee, es fascinante, Sí. pero bueno, o sea, finalmente fue la perfecta mezcla entre todo esto y nuestro rasgo cultural, ¿no? Sabemos que en Cancún hay ruinas mayas, hay comida maya, realmente se hace gala de todo esto. Los nombres son pues igual referentes a la cultura mesoamericana y creo yo que Perú debería también de tomar esto, como bien tú lo dices, como un ejemplo y tratar de replicarlo, ¿no?
no debemos estar peleados con la mezcla de culturas. Finalmente, Renzo, no me dejarás mentir, es un mundo globalizado. O sea, actualmente hablamos español, tenemos nuestras propias expresiones peruanas y mexicanas, pero finalmente tenemos también expresiones agringadas, que son, usamos el ok, usamos el teléfono. ¿Por qué? Porque es un mundo globalizado. No debemos pelearnos en emulsionar estilos, Exacto. creo yo. ¿O qué opinarías tú, mi querido Renzo? No, sí, exacto. Yo incluso voy tal vez un poquito más allá. Yo sí me declaro yo soy muy liberal en los temas sociales, en la parte también de la cultura. Saludo, promuevo el mestizaje. Me gusta, creo que hay una riqueza ahí, wow, enorme, que luego se traduce, ¿no? Por ejemplo, en una gastronomía muy vistosa, muy variada, como es la mexicana, con insumos con mucha personalidad, y también la peruana también, ¿no es cierto? Con insumos por ahí, presentaciones, viandas también que hacen la delicia del público, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando a mí me dice, Renzo, el pisco es peruano, ya, pues es peruano, pero también se consume en México, también en Chile, también en Argentina, el tequila también se consume acá. Sabemos ya por información, orientación, que son oriundos de tal tierra, pero ya discutir por eso creo que sería un poco bizantino, ¿no es cierto? Es como si los rusos dirían, pues el podcast nuestro nomás, no, el podcast está por todos lados. Ahorita salgo acá, tengo a 3 cuadras, me sirvo un vodka tonic, soy feliz. Y ya está. El punto es que la experiencia que me genera eso, después de una charla tan amena como la que tenemos. Entonces, yo creo que sí, también me declaro un abierto promotor del mestizaje en todos sus sentidos, ¿ah? En todos sus sentidos. Esa es la palabra clave, mi estimado Renzo, el mestizaje del turismo. Es más, lo vamos a anotar por acá para que lo vean nuestros queridos. Idea fuerza, idea fuerza. Exacto, tenemos que hacer un mestizaje del turismo, aterrizar ideas de todo el mundo y mezclarlas con nuestra propia Claro, idiosincrasia cultural. exacto, exacto. Muy bien, perfecto. Y bueno, mi estimado Renzo, un último tema que no quiero pasar, no quiero perdonarte, quiero escuchar de viva voz de Renzo Miranda. ¿Cómo ve al turismo ante la pandemia? ¿Qué tenemos que hacer como estudiantes, como profesionales, para acabar con este mal rato que vamos a pasar indudablemente? La reactivación económica va a tardar, pero se puede mitigar con una buena administración, creo yo, y Renzo Miranda debe ser el primer hombre en estar optimista en este aspecto. Así que por favor, Renzo. Claro, hombre, soy alguien formado en marketing, tengo que ver también el lado, ¿no? Optimista de las cosas para poder avanzar, hacer cosas. Y claro, desde luego, la pregunta que tú haces, me la han formulado muchas veces, pero es una pregunta que exige, ¿no es cierto? Un ejercicio moral de mi parte. Porque si bien es cierto, puedo proponer cosas, dar algún tipo de camino, de hoja de ruta, también debo entender que cada país tiene, ¿no? Distintos problemas, algunos muy prioritarios, ¿no? En el Perú no se diga, en el 2021, y esto lo digo sin ningún tipo de ambajes, hay personas analfabetas, hay personas que no tienen conexión a Internet, niños que prácticamente fallecen por neumonía, ya ni siquiera por el COVID. Ya te imaginas también las cifras que hemos tenido nosotros, ¿no? En la pandemia son atroces realmente. Pero bueno, quiero darle a esto pues un acento más optimista. ¿Okay? Yo creo que la reactivación va a demorar, va a tardar por lo menos 2 años o quizá 3. El hecho de que regresemos a las cifras que teníamos antes, ¿no? De todo este nuevo escenario económico. Por ahí podría recomendarles primero, para los negocios turísticos, es el momento de diversificar y ahorrar costos. Renzo, ¿qué estás diciendo? ¿Diversifico y también ahorro costos? Sí, si tienes algún negocio con productos turísticos que tienen aceptación, que tienen demanda, pon todo el foco de publicidad, inversión en esos productos que se venden. Lo que en marketing llamamos las vacas lecheras, ¿no? Partiendo de una matriz de la BCG, es un término técnico. Son productos que se venden, que son rentables y que por ahí de repente no necesitan tanto empujón, pero te generan rentabilidad. Enfócate en eso por una parte. Y la otra, si tu caso fuera, Renzo, no me está yendo bien con mis productos turísticos, entonces diversifica.
crea productos nuevos para públicos nuevos. De repente, antes atendías extranjeros, ahora atiendes público nacional, doméstico, porque es lo que toca hacer, no te queda de otra si quieres seguir en turismo. Entonces, lo que estoy diciendo es, busquemos la manera de proponer estrategias viables según la naturaleza de mi propio negocio. A algunos les convendrá ahorrar costos y vender lo que siempre venden, porque todavía tiene aceptación, y en el caso de otros será más conveniente tal vez diversificar apuntando con nuevos productos a nuevos públicos, públicos de nicho, por ejemplo. Si me voy al ámbito de los destinos turísticos, aseguren rápido su sello de Safe Travel, ordenen su territorio, más que promocionar paisajes o montañas o cultura que ya todos sabemos, comuniquen que son un destino seguro, planificado, que da garantías al cliente. Porque el cliente o el turista va a visitarte por su cuenta o con un operador o con una agencia de viajes en la medida que tú seas ahora un destino confiable, seguro, que le dé garantías de prevención, por ejemplo, que haya protocolos de bioseguridad, que la población esté vacunada y, si es posible, en lugares donde haya menos densidad poblacional. ¿Por qué digo esto? Porque según lo que también uno puede leer, ¿no?, en diferentes medios de comunicación más globales, esta quizá no sea la última pandemia de este siglo, de este siglo, estimado Quique. Quizá vendrán otras más. Entonces ya hay que aprender la lección. Estoy dando algunos caminos que por ahí pueden ajustarse, ¿no?, para el destino o para el negocio turístico. La cosa está fuerte, está dura, está crítica. Yo hablo con, por ejemplo, la vez pasada tuve un cliente, me acuerdo, Gerson Polanco, le mando un saludo, él es de República Dominicana. Si bien es cierto ahí la vacunación avanza, ¿qué ha pasado? Los negocios turísticos han entrado en una guerra de precios sangrienta. Me dice Renzo, todo es precio, oferta, descuento, ¿qué hago? De repente es hora de cambiar de público, otra vez trabajar una estrategia de canales para que tu producto llegue a otro tipo de intermediario o de público de turistas. Entonces, hay diferentes herramientas. Entonces, esa podría ser, digamos, más o menos las sugerencias que yo desde la orilla del marketing les podría ofrecer, amigos míos, en esta situación que es crítica. No les voy a contar cuentos. Esto es real, ha habido muchas quiebras, muchos despidos, y la reactivación va a darse en la medida que tengamos la población vacunada y que de verdad pues haya menos restricciones, también un mejor manejo político. Estamos supeditados a eso, hay que aprender a movernos, ¿no?, en este nuevo escenario, como dicen muchos, volátil, incierto. Claro, creo que esto es lo más clave que ha mencionado Renzo. Tenemos que aprender de la lección, tanto quienes somos ciudadanos comunes, como el empresario, como el turismólogo, como el doctor, el cardiólogo, lo que sea, todos los ólogos del mundo, tenemos que haber aprendido de esto. Y sobre todo porque bien lo dice Renzo, no va a ser la última pandemia, tan solo hay que mirar un ojo atrás, echar un Sí. ojo atrás, mejor dicho. Hace 100 años hubo la gripe española, de ahí nos tardamos muchísimo tiempo en que saliera otra enfermedad peligrosa que fue el SIDA. De ahí, en menos de 30 años, ocurrió la influenza porcina que inició aquí en México. Y más preocupante, antes de que ocurrieran 20 años, mucho menos, fueron en apenas 11 años, aparece el COVID como una pandemia mundial. Entonces, ya tenemos que tener la lección. Obviamente, pues ya va a ser de ley tener en tu casa ciertos cubrebocas, cierto gel antibacterial, el protocolo básico de sanidad, pero sobre todo ya con mente de profesional, ya con mente de tiburón, como dicen por ahí, pensar en cómo vamos a mitigar estas futuras pandemias y problemáticas, porque el mundo, desgraciadamente, en ese aspecto nos está dando una lección. Hay que también ponernos a pensar qué hemos hecho mal como humanos para provocar estas situaciones climáticas y virológicas que estamos viviendo ahora. Sí se dice virológicas, ¿no? Bueno, eh, Virulentas. virulentas, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta, señores. Y pues bueno, mi estimado Renzo, no sé si gustes dar algún otro tema que quieras platicar con
tu anfitrión estimado que está aquí presente. Sí, básicamente, mi estimado, ya como la agenda nos reclama, yo te agradezco enormemente por la oportunidad. Me ha encantado esta charla contigo, es un gusto conocerte, Quique. Creo que eres una voz autorizada, amena, pero bastante aterrizada en lo que es el análisis de la problemática turística. Y eso también debe ser importante en nuestra formación, tener capacidad de análisis, criterio para discernir qué es conveniente, qué no es conveniente en turismo. Por eso saludo este encuentro, que es un encuentro hermano y que espero yo que se repita, ¿no? Entre países que tienen un pasado en común, ¿no es cierto? Y también espero yo una visión a futuro también compartida en lo que es turismo. Yo finalmente quiero solamente invitarlos, ¿no? Que tenemos en el turismólogo, si me permites, Quique, estamos de oferta todo este mes del turismo, con cursos y libros, plantillas, Wow, ebooks, material didáctico de todos los temas relacionados a turismo marketing, con un precio especial de $9 wow. para toda Latinoamérica. $9. Son cursos, contenidos exclusivos con acceso de por vida, y también para los que deseen de repente adquirir, ¿no?, un libro. Este es uno de mis libros, digamos, bestseller dentro del mismo sector. Ahí está, cómo vender servicios turísticos, Muy también buen libro, por disponible. cierto. Gracias, mi estimado. También disponible en digital, y estamos para servirlos, chicos. Soy Renzo Miranda, el turismólogo, siempre dispuesto, ¿no?, a poder acompañarlos en sus pasos de reactivación con el marketing como un aliado. Gracias a todos. Pues señores, nos despedimos de Renzo Miranda. Te agradezco enormemente, mi estimado Renzo, este tiempo que nos has dedicado para la Turist Charla, la primer Turist Charla. Acabamos de estrenar este segmento contigo. De igual forma, invitarlos a que por favor sigan a Renzo, tomen uno de esos cursos que él ofrece, realmente son buenísimos y les va a dar de verdad, les va a regresar grandes conocimientos a ustedes como futuros turismólogos profesionales. Así que, mi estimado Renzo, me despido, un abrazo hasta allá, hasta el Perú, y gracias por haber visto este video, mis queridos estudiantes. Estamos aquí con Renzo Miranda, agradeciéndole por su tiempo. Gracias a todos. Gracias, Quique. Bendiciones y éxitos para tu proyecto. Te mando un gran abrazo. Igualmente, mi estimado Renzo, hasta la próxima, mis queridísimos estudiantes.